Hola, ¿qué tal? Somos el equipo número 2 del grupo 503. El tema que nos tocó es adenoma hipoficiario hipersecretor de la hormona de crecimiento, acromegalia y gigantismo. Los integrantes son César Eduardo Delgado Ponce, Frida Sofía Carrillo Carreto, Eristomi Villegas Visorio, Hexemaní Martínez Lázaro, Roberto Irra Pineda, Adalberto Gálvez Carrasco y su servidor Juan Cristian Santiago Damián. La siguiente, por favor. Como definición, pues bueno, el adenoma de la hipófisis es una tumoración benigna y bueno, la hipófisis, que es una pequeña glándula que se encuentra localizada principalmente en la silla turca, que es una depresión ósea en la que, pues en la base del cráneo, que produce gran cantidad de hormonas y que están encargadas de controlar pues muchas funciones corporales y que de ahí pues se le llama también como glándula maestra. Un adenoma hipoficiario también es conocido comúnmente como un tumor hipoficiario y bueno, este es el tipo de tumor intracraneal más frecuente que podemos encontrar y se origina a partir de las células productoras de hormonas y también de la hipófisis anterior. Y bueno, estos tumores se suelen ser la causa de la mayoría de algunas de las enfermedades de la hipófisis. La siguiente, por favor. Bueno, definiciones claras. Hablemos sobre el gigantismo, que se caracteriza principalmente por un crecimiento excesivo en la estatura o como efecto de la acción del exceso de la hormona GH, pues en niños y en jóvenes, en los cuales pues todavía no se ha cerrado la epífisis de los huesos largos y la acromegalia, que se define como el aumento del tamaño del cráneo, de manos, de pies y de la hipertrofia de los tejidos blandos, huesos y pues de otros órganos en pacientes adultos a consecuencia de una secreción excesiva de la hormona de crecimiento GH. Y bueno, la diferencia de esto es que el gigantismo pues se desarrolla cuando la hipersecreción de la hormona GH comienza en la infancia, antes del cierre de la epífisis, y la acromegalia pues implica la hipersecreción de la GH a partir de la edad adulta, que se desarrollan pues con una variedad de anomalías óseas y de los tejidos blandos. Bueno, por otro lado, hablando sobre la etiología, vamos a tener que hacer por dos causas frecuentes. La primera va a poder ser por una secreción excesiva de la hormona de crecimiento o somatotropina y la otra por una secreción excesiva de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento o somatoliberina. En el primer caso, vamos a tener que se da por dos causas principales, que en dos lugares específicos, que va a ser en la hipófisis, con adenomas de células de hormona de crecimiento granulados y por tumores extrahipoficiarios como tumores en los islotes o tumores de otro tipo. Mientras que en el caso de la hormona liberadora de hormona de crecimiento vamos a tener de dos tipos, uno va a ser central y el otro va a ser periférico. En el central se va a especificar, puede ser en el caso, por ejemplo, de tumores de páncreas, de pulmones o de glándulas suprarrenales, y en el periférico puede ser por carcinomas bronquiales o tumores en los islotes de Langers. Otras causas que vamos a tener van a poder ser por síndromes hereditarios, como por ejemplo una acromegalia familiar o una neoplasia endocrina múltiple de tipo 1. Y es importante recordar que, como ya mencionaron con anterioridad, el exceso de la hormona de crecimiento en niños va a provocar el gigantismo, mientras que el exceso de la hormona de crecimiento en la edad adulta va a provocar la acromegalia. Y de esto va a depender que la acromegalia, la causa más frecuente va a ser el adenoma secretor de hormona de crecimiento, y va a ser producida por eso mismo y se va a dar en el crecimiento de los tejidos blandos, y eso va a ser específicamente en adultos. Ok, hablando de la fisiopatología o el cómo se produce estas enfermedades, vamos a tener que el 40% de los adenomas de células somatotropas albergan mutaciones del gen NGAS que van a anular la actividad de la GTPasa. ¿Cómo va a actuar este proceso? Bueno, tenemos que primeramente la proteína GS se le va a unir o va a estar unida a un GDP en la subunidad alfa. Luego, cuando esta se activa,
dado que interactúa con el receptor de superficie celular unido al ligando. Entonces este GDP se quita y se une un GTP. Cuando se une el GTP estamos hablando de que esta proteína G se activa. Entonces tenemos acá abajo la subunidad alfa con la proteína GTP que va a producir una producción de AMP cíclico que nos va a provocar una proliferación y una síntesis y secreción de hormonas. ¿Cómo se produce esta enfermedad? Se ve afectado el proceso en el que la GTP-ASA deslinda el GTP de la subunidad alfa y se convierte en GDP. Entonces, lo que va a provocar es una proliferación celular incontrolada y una secreción y síntesis de hormonas descontrolada como tal. Vamos a tener que los adenomas somatotropos, secretor de la hormona de crecimiento, son el segundo tipo más frecuente de adenoma hipoficiario funcionante y produce gigantismo en los niños y acromegalia en los adultos. Vamos a ver que también se va a asociar a alteraciones metabólicas. Entre la más importante que tenemos es la diabetes mellitus, porque provoca resistencia periférica a la insulina inducida por la hormona del crecimiento. Entonces, al haber una mayor producción de hormona del crecimiento, va a haber una mayor producción del factor de crecimiento parecido a la insulina 1, lo que van a provocar un sobrecrecimiento de huesos y músculos, pero va a variar, depende si es en prepúberes o en adultos. En los prepúberes se llama gigantismo y se da porque esto se da antes del cierre de las epífisis, entonces se da un incremento generalizado del tamaño corporal con extremidades desproporcionadamente largas. Y cuando se da en la adultez se llama acromegalia porque se da después del cierre de las epífisis y se da un crecimiento de tejidos blandos, piel y vísceras. En cuanto a las manifestaciones clínicas, básicamente lo que viene siendo el gigantismo y la acromegalia se va a poder ver a primera vista. En cuanto al gigantismo, desde niños van a haber ciertos factores que nos van a diagnosticar que están sufriendo de esta enfermedad. Y entre las más comunes se puede mencionar que ambas van a presentar alteraciones visuales, en donde los pacientes que presenten estas van a tener mianopsia bitemporal o defectos de campo visual. También van a tener lo que es la diplopia o visión doble, párpados caídos, cambios en la visión del color. Al tener la diplopia se van a estar alterando o ver afectados los nervios 3, 4 y 6. Otra manifestación clínica va a ser la cefalea, la silla agrandada. Esta se va a poder ver en radiografías efectuadas por traumatismos del encéfalo. Va a haber cambios de hueso y cartílago debido a que va a haber la proliferación en donde va a haber incremento del tejido blando. Van a existir también las manifestaciones clínicas en donde vamos a tener hiperhidrosis, intolerancia al calor, letargo, fatiga y aumento del requerimiento del sueño. Siguiente, por favor. En cuanto a la exploración física, básicamente vamos a tener lo que se va a poder notar a simple vista, como va a ser la prominencia del borde supraorbitario, crecimiento nasal y mandibular, engrosamiento de piel y grasa cutánea, acantosis nigrasis e hipertricosis. También va a estar lo que es el engrosamiento de la bóveda craneal y el aumento de los senos frontales. En cuanto a la exploración física, estas son manifestaciones, se podría decir que se van a notar a simple vista. Siguiente, por favor. Y en los métodos de diagnóstico
vamos a poder encontrar tres. Uno de ellos va a ser la clínica y aquí va a entrar lo que es la exploración física. Luego que el paciente llegue con el doctor, obviamente lo que dije en la anterior diapositiva van a ser rasgos muy notorios. En cuanto a datos de laboratorio, existe lo que es la prueba de supresión de la hormona de crecimiento con glucosa por vía oral. Como ya mencionó mi compañero, va a estar una manifestación clínica del adenoma hipofisiario, va a ser la diabetes insípida y por eso se va a realizar este examen de laboratorio. Otra también podría ser la medición de las concentraciones de IGF-1. Y otro método de diagnóstico va a ser lo que es el estudio de imagen, que básicamente son las radiografías simples. Y aquí va a entrar lo que se va a estar viendo el agrandamiento de la silla turca. Siguiente. Bueno, pues ahora vamos a pasar al diagnóstico certero. Para esto se debe solicitar una imagen por resonancia magnética de cráneo, con y sin contraste, con un protocolo para la región ciliar, que es donde se encuentra la hipófisis y el hipotálamo. Este ha demostrado ser el método más sensible y específico para examinar la aparición de estos edemas. Y aproximadamente del 95 al 99 de la hipersecreción es siendo un 75% de macroadenomas. Estos son los mayores a 1 centímetro, que son fácilmente detectados con esta técnica. En los pacientes con agrandamiento hipofisiario, pero sin una evidencia clara de la presencia de un adenoma hipofisiario, se debe sospechar de una secreción de la GHRH ectópica, y esta debe ser ubicada mediante estudios imagenológicos y radiológicos del tórax, mediante un ultrasonido de abdomen o estudio gramógrafo con ecteotide marcado. Mediante la resonancia magnética de cráneo con el protocolo de la región celular, se puede definir la separación entre el adenoma y el tejido hipofisiario normal y la invasión macroscópica de los tejidos circundantes, pero no permite definir la microinvasión de los adenomas. Hasta aquí sería todo de mi parte. Ahora vamos a hablar del tratamiento. Tenemos primero el tratamiento quirúrgico y aquí tenemos lo que es la microcirugía transicional. Esta va a ser la terapia inicial mejor recomendada para el tratamiento de los adenomas hipofisiarios debido a su alta tasa de efectividad. Aquí vamos a tener una reducción de la hormona del crecimiento y en el mayor caso de los pacientes, entre el 60 y el 80% de ellos van a tener esta reducción exitosamente. También esta microcirugía es recomendada debido a su baja tasa de mortalidad y por ende tiene un índice de complicaciones quirúrgicas menor al 2%. También aquí la concentración de la hormona del crecimiento vuelve a la normalidad en el plazo de 1 hora y del factor de crecimiento similar a la insulina en 4 días. Siguiente cosa. Bueno, en el tratamiento médico vamos a tener como principal los análogos de la somatostatina. Estos van a ser los principales, ya que van a actuar directamente con lo que son los receptores SRT1 y SRT5. Y ya que estos se van a encontrar expresados en lo que son los tumores que secretan la hormona del crecimiento. Aquí el principal fármaco que se prescribe al paciente es la sandostatina, con su principio activo que es el octrótido. Este va a suprimir los niveles de la hormona del crecimiento y del factor de crecimiento similar a la insulina hasta en un 60%. Aquí vamos a tener que este se va a administrar por vía subcutánea y vamos a iniciar con una dosis de 0.05 miligramos 3 veces al día y hasta ir aumentando poco a poco y llegar a una dosis de 1.5 miligramos al día. Este medicamento, los análogos de la somatostatina, están prescritos principalmente a los pacientes que tienen aún excesiva secreción de hormona del crecimiento después de la microcirugía. Después tenemos lo que son los agonistas de dopamina. Aquí el principal es la carbegolina. Esta va a normalizar el factor de crecimiento similar a la insulina
solo al 30%. Y este se administra vía oral y es de 1 a 0.2 miligramos a la semana. Por lo regular, este tratamiento no se va a indicar por sí solo, sino que se añade como complemento a los análogos de la somatostatina. Después tenemos lo que es el antagonista del receptor del hormona del crecimiento, que es el Somaver, con su principio activo, que es el Pelvisoman. Este es muy efectivo debido a que normaliza los niveles del factor de crecimiento similar a la insulina hasta más del 90%, pero aún así no es tan utilizado debido a su costo elevado. Este se va a iniciar con dosis de 10 a 20 miligramos por día y se va a ir aumentando según el paciente lo requiera. Se les van a ir haciendo estudios de la hormona del crecimiento cada 4 semanas y se le puede aumentar 5 miligramos diario. Estos antagonistas del receptor de la hormona del crecimiento están prescritos para los pacientes a los cuales la microcirugía no funcionó y tampoco los análogos de la somatostatina. Y por último también tenemos lo que es la radioterapia, pero esa casi ya no se utiliza debido a que su efecto es de 1 a 5 años. Y sería todo. En el pronóstico respuesta al tratamiento, tenemos en cuenta que dejan de crecer las estructuras óseas en exceso en pacientes con reducción de lo que es la hipersecreción de la hormona de crecimiento. También se puede observar que hay una mejoría clínica en algunos enfermos y que en algunas extremidades hay reducción de lo que es el tejido blando. También hay disminución de lo que es la sudoración excesiva o también llamada hiperhidrosis. También disminuye lo que es la hinchazón facial y hay un ligero aumento de lo que es la energía. También se reduce lo que es la intolerancia al calor y la piel grasosa. En las estructuras óseas que han sufrido daños ya no hay reparación, es decir, que no pueden volver a su estado normal o como estaban antes. También en algunos trastornos o síntomas como la cefalea, la apnea del sueño, el síndrome del túnel carpiano, las artralgias y la fotofobia, todas estas son reversibles si se lleva a cabo con terapia exitosa. La intolerancia a la glucosa y la hiperinsulinemia, así como la hipercalciuria, también se revierten en la mayoría de lo que son los afectados. Hay algunos estudios que demuestran que la mortalidad excesiva relacionada con la acromegalia se puede revertir si se normaliza la concentración de lo que es la hormona de crecimiento. La valoración después del tratamiento incluye evaluación de lo que es la secreción de la hormona de crecimiento, la función de la parte anterior de la hipófisis y el tamaño del tumor. Los pacientes en quienes se practica intervención quirúrgica deben observarse 4 a 8 semanas después de la operación para poder valorar lo que es la secreción de la hormona de crecimiento y también lo que es la valoración de la función de la hipófisis. Eso es todo.